ayuda en la campiña del amante Salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual. Diles que Jesús las llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero, donde
noches, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a los que están acompañándonos a través de esta transmisión, donde estaremos estudiando este tema histórico y estaremos recordando esa historia pasada de el Morning Star. Cómo es que comenzó la obra de el sostén propio a través de los años, cómo se fue desarrollando, y hoy regresaremos a los años 1891, 1894, donde estaremos analizando exactamente lo que ustedes están mirando ahí en su pantalla, que es la obra de el Morning Star, o la estrella de la mañana, o algunas traducciones lo traducen como la estrella matutina. Este Morning Star, que fue erigido y levantado por el hijo de la mensajera del Señor, su hijo James Edson White, quien tocaremos también parte de su historia para recordar este hermoso mensaje de cómo el Señor lo llamó y cómo él salió decidido para levantar obra a través de este barco que él mismo tituló la estrella de la mañana, o el Morning Star. También hemos colocado ahí en la pantalla el título de un versículo bíblico que viene en el libro de Oseas, capítulo 4 y el versículo 6, donde nos habla el Espíritu Santo por medio del profeta que el pueblo perece muchas veces por falta de conocimiento. Ese conocimiento que realmente a veces no buscamos, y a veces no lo buscamos por negligencia y simplemente porque nos dejamos llevar por lo que otros dicen. De ahí que por eso viene el perecer del pueblo de Dios, por la falta de ese conocimiento. Así que hoy vamos a estar estudiando este hermoso tema que ustedes miran ahí en su pantalla. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen, que se queden aquí con nosotros, y vamos a ver qué tanto podemos abarcar en esta hora de transmisión, donde estaremos estudiando la obra misionera del barco misionero, la estrella de la mañana. Y miraremos parte de la obra que realizó James Edson White en compañía de otros hermanos y en compañía de su barco misionero. Así que los voy a invitar, queridos hermanos, que junto conmigo vayamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro gran Dios eterno y juntos podamos estudiar este tema histórico. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte, para suplicarte que nos guíes con el Espíritu Santo, que nos des entendimiento, que nos des conocimiento, que nos hagas mirar cómo dirigiste en el pasado a tu pueblo y cómo lo dirigirás en este tiempo presente y en un futuro no muy lejano, para seguir proclamando el mensaje de los tres ángeles. Te ruego y te suplico de igual manera que prepares los corazones de mis hermanos que estarán escuchando esta presentación, y que a lo largo de lo que leamos sea de ánimo para avanzar en esta obra, la cual tú nos has llamado y el cual el llamado ha venido del cielo. Así como lo dice el apóstol Pablo, no fue un llamado hecho de hombres, sino fue un llamado directamente de Dios. Nuestro propósito, Señor,
que usted conoce los corazones, es animar a nuestros hermanos para que sigan avanzando y sigamos juntos predicando el mensaje de los tres ángeles a través de los dones y talentos que tú nos has dado, con el único propósito de avanzar tu obra. Así pues, mi Dios, todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a comenzar nuestra presentación de esta noche. Tema histórico: la obra misionera del barco misionero La Estrella de la Mañana, donde, pues como les he dicho, vamos a estar analizando esta obra de el hijo de la hermana Elena Harmon de White, donde él se animó a hacer la obra y se animó a avanzar por sí solo. No sin antes queremos avanzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 4 y el versículo 6, donde nos habla el profeta Oseas y nos dice qué fue lo que Dios le dictaminó que escribiera en su tiempo y que es de suma importancia también para nuestro tiempo. Dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido, o mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si nos movemos a el libro de Isaías, encontraremos en el capítulo 5 y el versículo 13 algo similar, de que el pueblo se olvidó de ese conocimiento y fue destruido porque no buscó el conocimiento de Dios. Dice el profeta Isaías ahora en el capítulo 5 y el versículo 13: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Así que estamos mirando, hermanos, que el no tener el conocimiento de Dios nos puede llevar a la destrucción, nos puede llevar a la perdición, e incluso el no tener ese conocimiento nos puede llevar a malas decisiones, a decisiones erróneas. Por eso es que es de suma importancia tener el conocimiento de Dios, ese conocimiento que la misma Biblia nos va a decir en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y los versículos 6 y 7, donde en una ocasión, en ese cántico de Moisés, como profeta inspirado por Dios, escribió acerca de cómo el pueblo no tenía ese conocimiento. Y aquí Moisés le da otro nombre al pueblo que no busca el conocimiento de Jehová. Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 32 y el versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Aquí Moisés usa una palabra aún más drástica todavía, donde el no conocer a Dios, el no conocer sus caminos, el no buscar ese conocimiento que venga de lo alto, nos hace sin conocimiento, o nos hace, como dice el profeta Moisés, ignorantes en estas cuestiones. En el versículo
7 ahora nos va a dar un testimonio de dónde buscar ese conocimiento de Dios. Miren lo que dice. Acuérdate. Esa palabra acuérdate es la misma palabra que se utiliza en el cuarto mandamiento para recordarnos el santo sábado del Señor. Y aquí nos vuelve a decir por medio del profeta Moisés nuevamente, acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que recordemos esos tiempos antiguos, tanto de los profetas, tanto de los patriarcas, tanto de nuestro Señor Jesucristo, tanto de los apóstoles, tanto de los reformadores, tanto de los pioneros adventistas, que nos acordemos de los tiempos antiguos, de cómo Dios dirigió a su pueblo, cómo Dios los llamó. Y luego sigue diciendo el profeta Moisés, considera los años de muchas generaciones. Es decir, tengamos en cuenta, hermanos, esas generaciones pasadas, que muchos de ellos perecieron por falta de conocimiento, como dijo Oseas 4:6. Y luego viene el consejo, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Por eso miramos, queridos hermanos, que es de suma importancia el que nosotros tengamos el conocimiento de Dios. Porque si no, vamos a perecer por esa falta de conocimiento. Y muchas veces podemos estar atados a una situación, podemos estar atados a un pensamiento o tal vez a una idea de la cual no nos podemos soltar porque no tenemos ese conocimiento. Sin embargo, para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos los testimonios, para eso tenemos lo que ha ocurrido en las generaciones pasadas. Y eso es lo que vamos a mirar en esta noche, cómo Dios a través de este humilde barco que ustedes están mirando ahí en su pantalla, cómo el comienzo de esta pequeña obra se hizo una gran obra. Y eso me hace pensar y me hace recordar cómo es que llegan los mensajes de Dios, que llegan en una magnitud pequeña, pero luego va creciendo y va creciendo. Así como llegó el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel y el mensaje del fuerte pregón, que va a comenzar en una magnitud pequeña, pero ha ido creciendo, creciendo y seguirá creciendo hasta llenar toda la tierra con su gloria. Así de igual manera comenzó la obra de el Morning Star o la estrella de la mañana con unos pequeños pasos y luego llegó a tal grado que alcanzaron a instalar escuelas para misioneros, que es lo que estaremos mirando también en esta noche. Y la Biblia nos va a decir que así como Dios llamó a este siervo James Edson White para que saliera a predicar el mensaje, para que saliera a proclamar las buenas nuevas de salvación, así también Dios en el pasado llamó a un hombre. ¿Quién era ese hombre? Vamos a leerlo en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Miraremos nosotros en el capítulo 6 y leeremos el versículo 14. Génesis capítulo 6 y el versículo 14. Y miren lo que nos va a decir la palabra de Dios. Cómo Dios llamó a este siervo también. Dice el profeta Moisés escribiendo el libro de el Génesis. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera.
Versículo 15 nos dice, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Encontramos pues que aquí Dios le está dando las instrucciones a Noé de cómo realizar esta arca para que pudiera subsistir de el diluvio, ese diluvio que Dios iba a enviar, porque en el mismo capítulo 6 nos dice que Dios se había cansado a tal grado que dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Sin embargo, Dios colocó en Noé el deseo de construir un arca. Y Noé comenzó a construir esta arca. Así de igual manera haciendo la comparación de cómo Dios utilizó a Noé para que durante esos primeros 120 años antes de que llegara el diluvio, Noé fuera un pregonero de justicia, predicara el mensaje, diera a conocer el mensaje y diera el mensaje de salvación. Entren al arca. Así de igual manera, Dios llamó a James Edson White y lo llamó para que diera las buenas nuevas de salvación a una raza, a una gente que había sido despreciada, que había quedado en el olvido, que había sido abandonada, que nadie quería darles el evangelio. Y encontramos que a través de la realización de este barco, el Morning Star o la estrella de la mañana, que dicho sea de paso, tenía una comparación con el arca del pacto, tenía 3 pisos también. El Morning Star tenía también 3 pisos. Miraremos que en sus primeros comienzos tenía solamente un piso. Y así como Dios llama a Noé para que construya el arca, así Dios llama a Edson White para que él construya la estrella de la mañana. Vamos a colocar primeramente estas citas de historia de la redención para recordar, queridos hermanos, querida familia, cómo Noé, a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, movido a realizar el arca, así de igual manera, James Edson White, movido por el Espíritu Santo y siguiendo la orden de Dios, construyó la estrella de la mañana. Recordemos que dice la mensajera del Señor, más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. El patriarca debía predicar a la gente y también construir un arca según las indicaciones de Dios para salvación de sí mismo y su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos
que creía lo que predicaba. Noten que estamos mirando y vamos a hacer un contraste entre lo que se le dijo a Noé y la forma en cómo actuó James Edson White. Dice aquí, más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel. Cuando James Edson White empezó a construir su barco, habían pasado alrededor de unos 5 años atrás, donde Dios había mandado un mensaje por medio de un ángel y se lo dio a la mensajera del Señor, donde en 1891 a ella se le instruye que escriba una obra para la raza de color, donde ella, por medio del Espíritu Santo, escribe con su pluma inspirada y da la amonestación y a la misma vez da la invitación para que salieran los líderes a predicarles el mensaje de salvación a esta gente que había sido despreciada, desechada, ignorada, y que nadie se quería aventurar a darles el mensaje de salvación. Por eso en 1891 Dios envía un ángel con un mensaje. Ese mensaje lo recibe años después su hijo James Edson White. Y así como Noé recibió el mensaje de un ángel, James Edson White recibió el mensaje de Dios y del don de profecía. Si nosotros seguimos haciendo el contraste, miraremos que cuando a Noé se le hace la invitación, Noé empieza a realizar la obra. Y así como Noé se transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, así también James Edson White se convertiría en un fiel predicador para dar el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de salvación a esta gente que había sido abandonada, esta gente que estaba habitando en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así como se le dio también a Noé el espíritu para que construyera el arca, también a James Edson White se le dio el espíritu para que de sus recursos él construyera un barco al cual le llamaría la estrella de la mañana y recibiría las indicaciones de Dios para llevar el mensaje de salvación a los de la raza negra. Y no solamente iría él, sino que así como Noé y su familia trabajaron en el arca, también James Edson White trabajó junto con su familia. Y cuando digo junto con su familia, les estoy indicando que trabajó su esposa, trabajó su madre, trabajó su hermano William White. Trabajaron como familia juntos en ese barco, la estrella de la mañana, siguiendo los mismos principios que Noé siguió. También lo siguió James Edson White. ¿Qué fue lo que movió a Edson White a realizar tal obra? Porque lo mismo que movió a James Edson White es lo mismo que te debe de mover a ti para realizar la obra de Dios para este tiempo. Y miren la cita que la mensajera del Señor, cuando recibió el mensaje de Dios a través de su ángel y lo escribió con la pluma inspirada, encontraremos que lo que movió a James Edson White fueron estas palabras que aparece en su panfleto Nuestro Deber,
para con las personas de color, que fue escrita en 1891. Yo les aconsejo que ustedes lean todo este panfleto donde la mensajera del Señor les habló a los dirigentes de la conferencia general, porque estaban actuando así como actuó los fariseos con el publicano. Los miraban, pero no les ayudaban, no hacían nada por esta gente. Y miren lo que leyó James Edson White, que lo movió y lo impulsó a dar ese paso de fe que tú y yo necesitamos hoy en día para terminar la obra del mensaje del cuarto ángel. Dios te está llamando, y aquí voy a pedirle al Espíritu Santo que ablande nuestro corazón, que nos quite los prejuicios que tengamos en nuestra mente, y que las citas que leamos las leamos con una mente dirigida por el Espíritu Santo, y no en una mente carnal, ni en una mente llena de sentimentalismo, sino que la leamos por principio. Miren lo que dice esta cita, que fue escrita en 1891. Dice la mensajera del Señor: Dios aceptará muchos más obreros de los humildes caminos de vida si se consagraran plenamente a su servicio. Hombres y mujeres, noten, hombres y mujeres, sí, mi querido hermano, mi querida hermana, este mensaje es para ti y es para mí. Y miren lo que Dios nos va a enseñar esta noche. Hombres y mujeres deberían subir para dar la obra, para dar el mensaje, para llevar la verdad en todas las carreteras y caminos de la vida. No todos pueden pasar por un largo curso de educación. Es decir, no todos podemos ir a esas escuelas donde se llevan años y años de preparación para ir a dar un mensaje de salvación. No todos podemos hacer eso. Y luego miren lo que ella dice: pero si son consagrados a Dios y aprenden de Él, de Cristo, muchos pueden, sin es decir, sin este curso de educación, sin esos largos años de preparación, muchos pueden, sin esto, hacer mucho para bendecir a los demás. Se aceptarían miles si se entregaran a Dios. Y ahora miren la declaración que ella va a hacer, que es el tema central de lo que leyó James Edson White de la mensajera de el Señor bajo la pluma inspirada, lo que lo movió a aventurarse para dar el mensaje de salvación. Miren lo que dice: no todos los que trabajan en esta línea deberían depender del apoyo de las conferencias. Noten lo que está diciendo la mensajera. Es decir, no todos los que trabajen bajo el método de el sostén propio deben depender del apoyo de las conferencias, ni de los permisos de las conferencias, ni tampoco de los planes de la conferencia. Porque aquí esto es lo que leyó James Edson White. No todos los que trabajan en esta línea deberían depender del apoyo de las conferencias. Que los que puedan dar su tiempo y capacidad que tienen, que sean amor, que sean mensajeros de la gracia de Dios, sus corazones latiendo al unísono con el gran corazón de Cristo, de amor,
sus oídos abiertos para escuchar el clamor macedonio. Noten lo que está diciendo aquí, hermanos, que cuando James Edson White leyó este artículo de su madre como profeta, no como madre, como profeta del Señor, y él leyó esta declaración: no todos los que trabajan en esta línea deberían depender del apoyo de las conferencias. Noten qué declaración, 1891, en su panfleto Nuestro deber para con las personas de color, 1891. Ahí en ese panfleto viene esa declaración. Y eso fue lo que movió a James Edson White a salir como mensajero. Así como salió Noé como mensajero, así como salió nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, en esta segunda parte, miraremos una comparación entre el método de trabajo de nuestro Señor Jesucristo y el método de trabajo de el Morning Star, la estrella de la mañana, bajo James Edson White. Cuando nosotros vamos y leemos bajo la inspiración del profeta Isaías, miraremos nosotros ahora bajo la inspiración del profeta Isaías cómo es que trabajó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 61 y el versículo 1. Miren lo que dice la Biblia, porque esto es exactamente lo que le pasó a James Edson White también. Miren lo que dice el profeta Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En este solo versículo, hermanos, está centrado el mensaje de salvación que Dios le dio a James Edson White. Y en este mismo versículo está centrado el mensaje de salvación que Dios quiere que nosotros, bajo el mismo método de James Edson White, demos el mensaje de Dios, el mensaje de gracia para este tiempo. Número 1, el Espíritu de Jehová estaba sobre Cristo. Y así como estaba sobre Cristo, también estuvo sobre James Edson White. Así como Jehová ungió a Cristo, así de igual manera Jehová ungió a James Edson White para salir, para que fuera enviado a predicar las buenas nuevas. Y así como el Señor llevó las buenas nuevas a los abatidos, así también James Edson White, en compañía de el Morning Star, salieron para llevar las buenas nuevas a la gente de color, a la gente de raza negra, a aquellos que habían sido denigrados, abandonados, ultrajados, que habían sido considerados esclavos. Y James White se aventuró bajo la dirección del Espíritu de Dios a llevar las buenas nuevas de salvación a esta gente, a vendar a los quebrantados de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo salió para vendar a los que estaban quebrantados en su tiempo para realizar esos milagros. Edson White salió también bajo el mensaje de los tres ángeles, con el brazo derecho del tercer ángel, llevando el mensaje de la reforma pro salud para vendar literalmente a los de la gente de color,
para brindarle esa ayuda bajo la reforma pro salud, tanto en el vestir, en el comer y también bajo el trato de las enfermedades. Todo eso se realizaba bajo ese barco que está aquí, el Morning Star. Ese era la obra de James White, que Dios le dijo que saliera a hacerla. Pero como leímos en el tratado, en el panfleto, en el folleto de 1891, tenía que salir sin el apoyo de las conferencias. Y no solamente eso, no solamente vendaba, sino que también, como dice aquí, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esa libertad bajo el mensaje de Dios, bajo la predicación del evangelio, bajo la enseñanza de ser buenos cristianos, les traía libertad a esta gente. Y también los liberaba de la esclavitud. Miren qué maravilloso mensaje llevaba el Morning Star bajo la dirección de James Edson White. Traía libertad a los cautivos, traía libertad a esa gente de raza negra, así como nuestro Señor Jesucristo trajo libertad a los cautivos, y así como también usted, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios nos ha enviado para llevar libertad a los cautivos, traer las buenas nuevas de salvación. De ahí que bajo la inspiración de Dios salió James Edson White. Y vamos a mirar ahora bajo estas declaraciones de el pastor James Edson White, que él mismo redactó. Aquí estamos colocando las evidencias. Vamos a utilizar esta noche estos dos primeras revistas que publicó la Estrella de la Mañana bajo el título de la revista El Heraldo del Evangelio, The Gospel Herald. Y ahí, en estas dos primeras revistas, como ustedes pueden mirar ahí, en 1800, como ustedes miran ahí, 1898, la revista número 1 y la revista número 2 nos da detalles para que conozcamos la obra de la Estrella de la Mañana bajo la dirección de James Edson White, y que nosotros le hemos titulado la obra misionera del barco misionero. Esperando en Dios que lo que leamos de aquí en adelante nos ayude a nosotros a dar ese paso de fe. Y tú, mi querido hermano y mi querida hermana, amigos que nos están mirando, te levantes bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la unción del Espíritu de Jehová, a llevar las buenas nuevas de salvación, a vendar a los quebrantados, a traer libertad a los cautivos, a traer apertura de la cárcel, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que va a decir el mismo James Edson White bajo sus revistas El Heraldo del Evangelio. Comienza su artículo, dice, aquí es donde empieza nuestro tema histórico de la obra de la Estrella de la Mañana. Y él hace en estas revistas
un resumen de cómo se llevó a cabo la construcción y la obra que hacía este humilde barco. Miren lo que dice. La estrella de la mañana se inició en Allegan, Michigan, a orillas del río Calarnoso. En julio se completó y las aguas que caían la obligaron a correr hacia Douglas, un puerto del lago de Michigan. En agosto cruzó el lago Michigan hasta Chicago. Desde ese punto pasó por el canal de Illinois y Michigan hasta La Salle. De allí por el río Illinois hasta el Mississippi y por este río hasta la ciudad de Vicksburg, donde llegó el 10 de enero de 1895. Ahí están dando los primeros pasos el Morning Star. A su mano izquierda, ustedes van a mirar que en su construcción inicial, el barco de la Estrella de la Mañana solamente contaba con un piso. Así es como se miraba al comienzo. Un piso solamente tenía cuando fue construido en 1894 y para el 10 de enero de 1895 estaba ya en la ciudad de Vicksburg. Ahora miren, aquí hemos colocado cómo es que de Mississippi vino bajando hasta llegar a cómo pasó por Minneapolis, cómo pasó por Illinois y cómo es que vino bajando, como decía el mismo testimonio del pastor James Edson White. Sigue diciendo el testimonio de Edson White. Unidos con la Estrella de la Mañana, había una compañía de jóvenes que recorrían las principales ciudades en la ruta para el evangelio básico. Noten que ellos daban estudios bíblicos, daban el mensaje de salvación, daban el evangelio básico, que da cuenta del largo tiempo que se tardó en llegar al campo de trabajo. Cuando se construyó por primera vez la Estrella de la Mañana, no tenía más que una cubierta de cabina, como se muestra en la primera imagen. Tenía 72 pies de largo en total, con un casco de 12 pies de ancho en la parte inferior. Durante el primer año en el campo fue propiedad de Will Otis Palmer y James Edson White. Noten que este barquito que estamos mirando nosotros al comienzo tenía dos propietarios, como acabamos de leer. Uno de ellos era Will Otis Palmer y James Edson White. Vamos a mirar que después de un año, Otis Palmer decidió dejar la misión y unirse a otro puesto donde lo llamaron para la conferencia, y James White se quedó solo a cargo del barco. Miren lo que va a seguir diciendo. Al final de la primera temporada, Will Otis Palmer fue llamado para ocupar un puesto importante en otra rama de la obra, y su interés fue perseguido por su compañero James Edson White, quien se convirtió así en único propietario. Así que ahí encontramos ahora que el barco
en su totalidad ahora le pertenecía a James Edson White. ¿Qué fue lo que hizo James Edson White cuando él se quedó en su totalidad con este barco? Miren lo que él mismo nos cuenta de su testimonio. No considerándose apto el Morning Star para la obra que había que hacer, se reconstruyó el invierno siguiente, alargándose a 105 pies en total. Así que lo hicieron más grande el Morning Star porque para la obra que iba a hacer tenía que ser más grande. Estaba siendo dirigido por Dios. Se estaba preparando para la gran obra que iba a comenzar. Se construyó, dice aquí, con una anchura de casco de 19 pies en la parte inferior. Se construyó una cabina superior como se muestra en el segundo grabado, es decir, en la segunda fotografía que está en la parte de abajo. Y se colocó una timonera de 8 pies y medio cuadrados en la cubierta de huracanes. Una breve descripción del interior del barco puede ser de interés. Nos va a dar ahora una breve explicación de cómo era el barco por la parte de adentro. Miren lo que sigue diciendo. En la cubierta inferior, comenzando en la proa, se encuentra primero la sala de calderas, con una caldera marina de acero vertical y sumergida, de 50 pulgadas de diámetro y casi 10 pies de altura, a lo que los inspectores gubernamentales permiten 200 libras de presión de vapor. Detrás de la sala de calderas viene una habitación de 12 por 6 pies. Esta fue una vez utilizada como la cabina principal del barco, pero ahora es la sala de composición tipográfica del Gospel Herald. Así que encontramos que dentro de este humilde barco que estamos mirando aquí a nuestro lado, estaba una imprenta dentro del barco. Dentro de ese barquito se imprimía el Gospel Herald. Así que, mi querido hermano, James Edson White utilizó la rama de publicaciones para dar el mensaje de salvación. Y recordemos que ya había dicho la mensajera del Señor que se necesitan hombres y mujeres que salgan al campo a llevar las buenas nuevas de salvación y que no debemos de depender en esta rama del apoyo de la conferencia. Tenemos que salir como obreros de sostén propio. Así que tenemos que ingeniárnoslas para dar libros, folletos, publicaciones, porque bajo el ministerio de publicaciones se va a predicar también el mensaje de los 3 ángeles. Y esa fue la obra que también hacía el Morning Star bajo la dirección de James Edson White. ¿Qué más hacía el Morning Star? Miren lo que sigue diciendo ahora. Detrás de esto está la sala de prensa. Miren lo que tiene. En esta sala hay 2 prensas de vapor. Una es una prensa Challenge Gordon de 8 por 12, que ha estado en el barco durante 2 años y ha hecho un buen servicio. Miren la obra que hacía esta prensa a vapor, imprimiendo anuncios de reuniones, hojas de lecciones para la Biblia y trabajo escolar. Así que, ¿qué hacían dentro del Morning Star? Imprimían, como dice aquí,
los volantes para las reuniones, de las predicaciones, de los sermones, de los días de conferencias que se iban a dar dentro del Morning Star. Así que tenían su propia imprenta ahí dentro. Y esa imprenta elaboraba esas invitaciones para que llegara la gente de color a oír el mensaje de salvación, el mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud. ¿Qué más hacía esa imprenta? También dice que daban lecciones de la Biblia, es decir, imprimían estudios bíblicos. Esa imprenta daba estudios bíblicos, era considerado básicamente como un obrero bíblico, esa imprenta. Y ahí me imagino yo que Jameson White colocaba preguntas y respuestas acerca del mensaje de salvación. Y con sus compañeros que iban bajo la misma tripulación, salían, como decía ahí, a las carreteras, a los condados, a las zonas donde daban esos folletos bíblicos, donde llevaban la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las profecías en su contexto histórico. Eso se imprimía bajo esa prensa de vapor. ¿Qué más se hacían? También dice que se hacían trabajos escolares, es decir, en esa imprenta se realizaban estudios escolares. Me imagino yo que colocaban el abecedario en inglés para escribirlo correctamente. Me imagino yo que también enseñaban ahí inglés, porque eso también hacían los tripulantes misioneros del Morning Star. Enseñaban clases escolares. Eso lo imprimían bajo esta prensa de vapor y muchas otras cosas más que aquí en la publicación del Gospel Herald no nos dice. La otra imprenta es una Chandler Grande y Price Gordon, en el que está impreso el Gospel Herald, 4 páginas por impresión. Ahí en esta otra imprenta salía desde el Morning Star la revista El Heraldo del Evangelio. Creo que a nosotros, como obreros de sostén propio, nos hace falta imprimir esas publicaciones que ellos imprimían bajo estas imprentas y bajo el título de Gospel Herald. Y creo que el Señor te está llamando para que utilices tus dones y talentos en el mensaje de salvación y llevar las buenas nuevas a los que están presos, a los que están cautivos, a los que necesitan ser vendados, a los que necesitan mirar a nuestro Señor Jesucristo. Mira qué más hacía el Morning Star. Estas prensas serán accionadas por un motor auxiliar de 6 caballos de fuerza. Detrás de este vienen 3 camarotes cómodos y bien equipados, ocupados por los trabajadores misioneros que acompañan el barco. Luego viene un comedor de 9 por 12 pies y una cocina de 7 por 15 pies. Y en la popa de la embarcación se encuentran el baño, trastero y sala de máquinas. En la cubierta superior, nuevamente comenzando en la proa, el estudio del propietario es lo primero. Esta es una habitación de unos 9 por 10 pies con 9 ventanas y 2 salidas, puertas laterales, equipada con un estudio, estantes para libros, etcétera. Después viene la cabina de 12 por 12 pies, camarote de 7 pies y baño del propietario.
Detrás de estos está la oficina comercial del barco, 10 por 12 pies. Esta es también la sala de los fotógrafos, desde la cual se abre una pequeña pero bien equipada sala de recepción para revelar fotografías de paisajes y tomar diapositivas estereoscópicas. Luego viene la nueva cabina principal de la barcaza de los trabajadores, llamada el Dawn, remolcada por el Morning Star, en la que se trajeron 6 trabajadores de Ottawa, Illinois, en 1894. Noten la obra que está haciendo el Morning Star y cómo es que estaba equipado este fabuloso, pero a la misma vez humilde barco, el barco misionero de James Edson White, utilizado como la obra de el sostén propio. Vamos a leer ahora una cita de el mismo James Edson White, publicada en la revista de El Heraldo del Evangelio. Y aquí vamos a notar por qué es que él se llamaba obrero de sostén propio. Hemos colocado en la parte de arriba el título que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué es que hemos titulado también en este estudio histórico que el pueblo perece por falta de conocimiento? Porque hoy en día se han levantado cantidad de grupos, cantidad de ministerios que se hacen llamar obreros de sostén propio, que se hacen llamar ministerios de sostén propio y que dicen que están de acuerdo con la Biblia, que están de acuerdo con los testimonios del espíritu de profecía y que están de acuerdo con la historia de los pioneros. Pues vamos a mirar qué clase de obrero de sostén propio era James Edson White, para que miremos si él está actuando de la misma manera en cómo están actuando hoy en día los que se dicen ser obreros de sostén propio o los ministerios que se autoproclaman ministerios de sostén propio. Porque ahora vamos a mirar en esta siguiente cita por qué James Edson White se llamó obrero de sostén propio. Miren lo que él mismo declara en sus revistas que él publicó. Dice él: en el barco hay una habitación grande. Esta es la sala de estadía y la biblioteca para todos los ocupantes del barco, capaz de acomodar con sillas plegables de 50 a 80 personas. Así que dentro de este barquito le entraba una capacidad, hermanos, entre 50 a 80 personas para escuchar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el mensaje de los 3 ángeles. En la tercera o cubierta de huracanes está la cabina de piloto, que además del aparato de dirección del barco, contiene un litero para el piloto, lo que lo convierte en un camarote y también en una caseta para el piloto. De lo anterior se verá que el barco combina muchas características deseables. Primero, proporciona un hogar cómodo para el propietario mientras se dedica a la obra misionera. Así que este barco era su hogar, era el hogar de James Edson White. Segundo, tiene alojamiento para una buena compañía de trabajadores misioneros. Así que, en segundo lugar, era la casa también de los misioneros. Tercero, proporciona alojamiento y una hermosa capilla
para los servicios de la iglesia. Así que ahí adentro hay un pequeño templo, lo cual tiene capacidad para 50 a 80 personas. Ahí tenían sus servicios de culto, ahí se cantaban los himnos, ahí se predicaban los sermones, ahí se daban las clases bíblicas, ahí se estudiaban las escuelas sabáticas. Bien equipadito el Morning Star. Cuarto, acomoda muy bien el equipo de impresión necesario para la emisión del Gospel Herald. El espacio prohíbe entrar en detalles como nos gustaría hacerlo, pero hay una característica que deseamos que se comprenda especial y completamente. Aquí viene la característica esencial de lo que es el Morning Star y de lo que es James Edson White. Miren lo que dice. El barco a vapor Morning Star ha sido construido enteramente con los fondos privados de su actual propietario. No se ha utilizado ni $1 del dinero de la conferencia o de la sociedad en su construcción. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración de James Edson White! Por eso es que él se llamaba obrero de sostén propio. La misma palabra, queridos hermanos, ya nos dice mucho de lo que es un obrero de sostén propio. Un obrero que se sostiene a sí mismo. La cita de la mensajera del Señor decía que cuando uno sale como obrero, no debe de depender de un salario de la conferencia, no debe de depender de las ayudas de las conferencias. Por eso es que el mismo título nos lo dice, obreros de sostén propio. Y eso es lo que era Edson White. Un verdadero y fiel obrero de sostén propio. ¿Ven la diferencia de lo que es un obrero de sostén propio a lo que hoy en día se autoproclaman obreros de sostén propio? En realidad, todos los grupos, y cuando digo todos, son los que están en desacuerdo en la manera en cómo trabajó Edson White. Todos estos grupos que se levantan como obreros de sostén propio, pero no trabajan con sus manos, no invierten, como dice aquí, sus recursos privados en la obra, no son obreros de sostén propio, son obreros de sustentos de otros, pero no obreros de sostén propio. Por eso el título que le hemos colocado aquí arriba donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que muchos se han levantado diciendo, oh, yo sigo la obra de Edson White, yo sigo la obra de el sostén propio. Pero es una mentira. ¿Por qué? Porque todo lo que construyen, lo construyen a base de ayudas de otros. Encontramos que aquí James Edson White no le hizo una casa con esos fondos a su esposa. No le hizo una casa con esos fondos a su madre. No le hizo una casa con esos fondos a su hermano. Nada de eso hizo James Edson White. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente bien lo que es ser un obrero de sostén propio. Por eso él lo dice clarito aquí. El barco a vapor Morning Star ha sido construido enteramente con los fondos privados de su actual propietario.
no se ha utilizado ni $1 del dinero de la conferencia o de la sociedad en su construcción. Así que, queridos hermanos, yo te invito de todo corazón y en el amor de Cristo, que por usted mismo investigue qué es ser un obrero de sostén propio. Que por usted mismo investigue cómo se trabaja en el sostén propio, en la antigua luz. Y esa luz no va a contradecir la luz actual. Que usted vaya por usted mismo bajo la dirección de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe de obrar en el sostén propio? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que iban a salir muchos obreros fraudulentos que se enriquecerían a costa de los demás. En nuestro próximo tema miraremos en qué sí Edson White pedía apoyo, pero para su barco, para el lugar donde él vivía, para lo que era su hogar y para lo que era la obra del sostén propio en la construcción de este barco, él mismo nos está diciendo: no pedí apoyo a nadie. Lo hice con mis propios recursos. Me gasté mi dinero que tenía guardado. Me gasté mis recursos que había guardado de mi antiguo trabajo. Y todo lo invertí en esta obra para llevar el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Les cuento 2 testimonios. Y se los cuento porque las mismas personas a las cuales les ha sucedido, a mí me las han dicho directamente. Número 1, en una ocasión le llamaron a una hermana para decirle que vendiera su casa y que lo diera todo a la obra, que porque él era un obrero de sostén propio y estaba construyendo un puesto de avanzada. Mientras la hermana le piden que venda su casa, el que está pidiendo el dinero está construyendo su propia casa, casa para su yerno, casa para su hija. Y mientras quieren que las otras pobres personas, pobres hermanos, si vendan todo lo que tienen, ellos quieren construir para ellos mismos bajo la costilla de otros. Díganme si no son obreros fraudulentos. Por otro lado, la otra hermana, el segundo testimonio, me comenta, vino a la iglesia en donde nos congregamos por un librito. Ese librito que ella estaba buscando y que quería tener es el de la colección de Spalding y Magan, que nosotros regalamos. Porque, número 1, la estaba presionando la conferencia general. La iglesia local la estaban presionando. ¿Para qué? Para que su terreno y la obra que hacen ahí sea trasladada bajo la dirección de la iglesia local, bajo la dirección de la conferencia. Pero nosotros leímos en 1891 que los que salen bajo esta rama no deben depender del apoyo de la conferencia general. Hay una razón por la que ella dijo eso. No lo vamos a tratar hoy, pero hay una razón muy importante. Pero resulta que la hermana inocentemente le habla a un pastor que está levantando un puesto de avanzada y que está ayudando, entre comillas, a otros a levantar puestos de avanzada. Y la hermana le pide al pastor
que vaya a su terreno, que le ayude a dar unas campañas ahí. Y el pastor, muy inteligentemente, le dice a la hermana: mándeme unas fotos de su puesto de avanzada. La hermana inocentemente empieza a tomar fotos de todo el terreno y le manda todas las evidencias de cómo es el puesto de avanzada. El pastor, recibiendo esas fotos, le dice a la hermana: yo la apoyo si usted coloca su puesto de avanzada bajo mi nombre. La hermana se quedó pensando. Y en el testimonio que ella me da, dice que en un momento ella pensó en colocarlo bajo el nombre del pastor. Pero como ahí tienen una junta directiva, se reunieron y la hermana planteó lo que el pastor le dijo. Y los demás hermanos se le quedaron mirando a la hermana y le dicen: hermana, ¿y usted está loca? Porque una vez que nosotros pongamos este terreno a su nombre de él, nosotros quedamos de patitas en la calle. Porque el día que a él se le ocurra, a nosotros nos corre, porque ya el terreno está bajo el título de propiedad de él. O si a él le llega a pasar algo, todas esas propiedades van a pasar a su esposa o a sus hijos. Y fue cuando la hermana reaccionó y dijo: es cierto. No le volvió a pedir ayuda. Estamos mirando lo que es el sostén propio y cómo Edson White levantó su barquito. No lo levantó con los recursos de los hermanos. No lo levantó con los diezmos de los hermanos. No lo construyó con las ofrendas de los hermanos. Dice que lo construyó con su propio dinero. Dinero que él había ganado con sus sudores de su frente en su trabajo que tenía anteriormente. Ahora, hermanos, vamos a mirar que él, en esta obra de sostén propio, nunca fue una factura o nunca le cobró algo de lo que se invertía en ese barco a la conferencia general. En una ocasión, dice él, que le dieron 125 o 130 dólares. Pero él mismo nos los va a explicar en qué los utilizó y en qué los regresó. Miren lo que él mismo dice como su testimonio. Dice aquí, el mismo James Edson White: en el momento de construir algo de material y tal vez 125 o 130 dólares en dinero fueron donados por los individuos. Pero todo esto ya ha sido devuelto como se prometió. Así que él prometió devolver ese dinero. Y miren cómo lo devolvió. En la forma de ayudar a los pobres. ¿A cuáles? A los pobres, a la gente de color. Y cubrir los gastos adicionales del trabajo en este campo. ¿En qué los utilizó? No los utilizó en su barco. Los utilizó para el mensaje a otras personas. Miren lo que él va a seguir diciendo. El costo del Morning Star para su propietario actual es de aproximadamente $3,700. Esto no es más de lo que invierten en casas un buen número de ministros y otros obreros del evangelio en Battle Creek
y otros lugares. Noten que aquí está diciendo James Edson White que mientras unos están pensando en comprar casas, él está pensando en cómo hacer avanzar la obra. Mientras unos están pensando en construir casas en sus puestos de avanzada bajo las costillas de los diezmos y de las ofrendas de otros hermanos, ¿cuántos están saliendo a predicar el mensaje de salvación? Eso lo hizo Edson White. En vez de comprar una casa, en vez de adornar su casa, en vez de tener una casa de lujo, él compró e invirtió sus recursos en el Morning Star. Esa era su casa. Ahí trabajaba para el Señor. De ahí se maniobraba para dar las buenas nuevas del Evangelio. Miren qué más sigue diciendo. La estrella de la mañana es la casa privada de su dueño, mientras que al mismo tiempo es el cuartel general de la misión para esta parte del campo, que puede ser trasladada de un lugar a otro según lo exijan las necesidades del trabajo. ¿Qué más era ese barco del Morning Star? ¿Saben qué más era? Era su puesto de avanzada. ¿Y con qué construyó su puesto de avanzada? ¿Con los recursos de otro? ¿Con los diezmos de otro? ¿Con las ofrendas de otro? No, por eso el título de aquí arriba dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, estos obreros fraudulentos que mientras le dicen a la gente, salgan de las ciudades, ellos bien que hacen sus casas con el dinero de los que viven en las ciudades. Mientras que estos obreros fraudulentos le dicen a la gente, los que están en Estados Unidos se van a perder si no salen. Pero bien que reciben los diezmos y las ofrendas de los que están en Estados Unidos. Porque ni trabajan, ni invierten sus propios recursos. Viven de los recursos de otro, cosa que no hacía Edson White. Por eso el título de arriba, mi pueblo perece por falta de conocimiento. James Edson White sí que era un verdadero y fiel obrero de sostén propio. No estoy diciendo que no se pueda apoyar la obra, no. No estoy diciendo que no se pueda apoyar una escuela, no. Lo que te estoy diciendo es que su puesto de avanzada de James White, él solito lo construyó con sus propios recursos. No con los recursos de los demás, sino con los de él. Mira qué más va a seguir diciendo él, porque esto no termina aquí. Él sigue diciendo, nunca se ha construido y equipado una misión urbana con las mismas instalaciones por una suma tan pequeña como la que se ha gastado en esta misión flotante del sur. Aquellos que han trabajado en el sur reconocerán de inmediato las inestimables ventajas proporcionadas por un hogar, una misión, una capilla, donde quiera que vayamos. La estrella matutina, el Morning Star, no es una factura de gastos para ninguna conferencia o sociedad,
y no se permiten contribuciones a este canal. ¿Cómo la ves? ¿Qué está diciendo Edson White? Edson White está diciendo, para la obra de este Morning Star no se reciben donaciones, no se reciben diezmos, no se reciben, ni se le mandan las facturas a la conferencia general. Entonces, ¿quién paga esas facturas? ¿Cómo es que se sostenía James Edson White? ¿Cómo es que él mantenía su puesto de avanzada? Bueno, él mismo nos los va a decir. ¿Cómo es que él se sostenía? Mire lo que va a seguir diciendo. Los gastos de funcionamiento del Morning Star, de su puesto de avanzada, la factura del combustible y las reparaciones se cubren con los ingresos privados de su propietario. ¿Cómo se autosostenía Edson White? Porque dice que no recibía dinero de la conferencia. ¿Cómo se sostenía entonces? ¿Sabes qué es lo que Edson White hacía? Edson White era un colportor. Él imprimía libros y los vendía. Y así se sostenía el Morning Star. Así se pagaba la gasolina que utilizaba el Morning Star. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuántos de los que hoy en día se llaman de sostén propio hacen ese procedimiento? ¿A cuántos has visto tú que hagan eso? Que se autosostengan ellos, porque eso es lo que la palabra dice. Sostén propio, autosostenimiento. Yo me voy a sostener a mí mismo bajo el poder y la dirección de Dios. No me voy a sostener a mí mismo bajo la dirección y el apoyo de mis hermanos. ¿Y sabes por qué? No lo hacía así Edson White, porque él quería ser un ejemplo para otros. Porque él quería que así como él se levantó para levantar la obra de sostén propio y llevar el mensaje de salvación, así otros también se levantaran con sus propios recursos y llevaran las buenas nuevas de salvación a otros. Que levantaran su puesto de avanzada y que lo dedicaran a la obra. Y a la misma vez que aprendieran a ser obreros de autosostenimiento. No vividores del evangelio. Pero mira qué más sigue diciendo Edson White. Porque es su testimonio de él. Y esto los he tomado, como les coloqué al principio, de estas dos primeras revistas. El Heraldo del Evangelio número 1 y el Heraldo del Evangelio número 2. Miren qué más sigue diciendo. La estrella matutina está, sin embargo, puesta tan completamente a disposición de la obra como si perteneciera a la conferencia. Es decir, así como la conferencia llevaba el mensaje, así la estrella matutina iba a llevar el mensaje. Y aunque él la está colocando como si fuera de la conferencia, cuando tú estudias la historia, tú mirarás que la misma conferencia le hizo la guerra imposible a James Edson White. ¿Y sabes por qué? Porque nunca se sujetó a la conferencia general. La orden era
que no dependa de la conferencia, que sea un barco flotante, un barco misionero, que a donde el Espíritu Santo le diga que vaya, pero que no espere recibir órdenes de hombres o de la conferencia, sino solamente de Dios. ¿Sabes quién trabajó así? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el profeta Isaías decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y a donde el Espíritu le decía que se moviera, ahí se movía Cristo. A donde el Espíritu le dijera que fuera, ahí iba Cristo. ¿Sabes qué más? Cristo no se unió con los líderes del Sanedrín. Era independiente. Dependía de Dios y del Espíritu. Lo mismo que hizo Edson White. Cristo escogió sus discípulos no del Sanedrín, no de los estudiosos más encumbrados. Los escogió de los humildes entre la gente. ¿De dónde escogió Edson White a sus colaboradores? De entre los más humildes. Él no escogió a Urias Smith, no escogió a el pastor Butler, no. Él escogió a hombres misioneros humildes que iban a ser enseñados por Dios. Dice, sigue diciendo Edson White. En su reciente viaje a Pittsburgh, a la ciudad de Yazoo, trajo a sus misioneros y en su barcaza que remolcó casi suficiente madera para construir tanto la capilla móvil como la escuela que se erigió en la ciudad de Yazoo, logrando así un gran ahorro en el costo de material. La estrella matutina está dirigida por hombres temerosos de Dios. Su dueño lleva papeles del gobierno como capitán y piloto y también como maquinista. Como no se le permite realizar los deberes de más de un oficio a la vez, es decir, él no se podía partir en varios para realizar todas las obras al mismo tiempo. Miren lo que Dios le envió. Como no se le permite realizar los deberes de más de un oficio a la vez, se ha asegurado un piloto, quien de un río malvado, desde que lo encontró, se ha convertido completamente a Dios a través de las influencias del barco. Miren qué lindo testimonio, hermanos, de este capitán que iba al frente del barco. Dice que se convirtió por todo lo que miraba que ocurría en ese barco. Me lo imagino yo, que en ciertas ocasiones él miraba cómo entraba la gente de color al barco, humildes, tal vez descalzos, sin bañar, sencillos. Y miraba cómo los misioneros que iban arriba de ese barco, cómo los trataban, cómo les vendaban sus heridas, cómo les daban las buenas nuevas del evangelio. Me imagino yo a este capitán mirando cómo estos misioneros se esmeran para imprimir estos folletos, estos libros, cómo estos misioneros pasan hambre, cómo estos misioneros se esfuerzan para ir de ciudad en ciudad para llevar las buenas nuevas de salvación. Y todo eso lo está mirando este capitán, quien de tanto ver el carácter de estos hombres, el Espíritu Santo tocó su corazón, que decidió dar su talento a la misma obra que estos hombres estaban haciendo. El poder del testimonio. Miren qué más dice.
Su tripulación, excepto en algunas ocasiones especiales, se compone de trabajadores misioneros y todos en el barco tienen un solo objetivo y deseo: ver a los pecadores volverse a Dios y finalmente ser salvos en su reino. ¿Cuál era la obra que estos hombres tenían definidos? Era la obra de ver a los pecadores volverse a Dios y finalmente ser salvos para el reino de los cielos. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer, hermanos? Mientras unos se esconden en sus puestos de avanzadas, otros están sufriendo las persecuciones en otros lugares. Mientras unos se esmeran para llevar el evangelio, otros se están esmerando en construir edificios de piedra a costa de los diezmos y las ofrendas de otros hermanos, y que a su misma vez esos otros hermanos, por el simple hecho de devolver los diezmos y las ofrendas a X lugar, piensan que con eso se quitan la responsabilidad de predicar el evangelio. Y así se les calma la conciencia, haciendo creer que están apoyando la obra. Así no se va a terminar el mensaje del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel se va a terminar por obreros de sostén propio que inviertan sus propios recursos en la obra del Señor. Y que así como Edson White, que lo dio todo por el evangelio, muchos hombres y mujeres, como dijo la mensajera del Señor, van a ser levantados, van a ser movidos por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación a otros. El Señor te hace la invitación para que seas un verdadero y fiel obrero de sostén propio. Acuérdate, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento, la falta de ese conocimiento nos puede llevar a la ruina. Y no solamente eso, la falta de conocimiento nos puede llevar a una misma apostasía. La falta de conocimiento nos puede llevar a estar apoyando una obra que no es aprobada por Dios. La falta de conocimiento nos puede llevar a estar más ciegos que antes. Por eso, el Señor te hace la invitación a que vayas por ti mismo y por ti mismo investigues qué es la verdadera obra de sostén propio. El Señor nos ha dejado suficiente luz, suficiente conocimiento para actuar en este tiempo. Y el Señor quiere que, así como dijo el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor va a caer en la lluvia tardía. Está cayendo en la lluvia tardía. Cada vez va a ir cayendo más y más. Y hombres y mujeres se van a levantar, que no van a depender de la orden ni el plan de la conferencia general. Van a salir dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Van a ser ungidos por la unción del Espíritu Santo. Van a recibir el conocimiento de Dios gracias a la obra que quieren hacer. Van a dedicar sus dones y sus talentos en el último llamado de misericordia al mundo. Pero lo van a hacer bajo la dirección correcta de Dios en este último tiempo. El Señor te está haciendo la invitación. No me creas a mí. Ve e investiga por ti mismo. Te doy la fuente.
Aquí está la fuente para que tú mismo vayas y las investigues. Vuelvo a repetirte, estas citas fueron tomadas de la revista de Gospel Herald, el volumen 1, como miras ahí, de mayo de 1898, el número 1, y ahí tú vas a encontrar las fotografías que nosotros colocamos en esta presentación, y de igual manera el volumen 2, el volumen 1, y ahora la revista número 2 de julio de 1898. En nuestra siguiente presentación miraremos cómo es que Dios dirigió a Edson White para levantar escuelas y cómo es que se sustentaban estas escuelas. No solamente eso, cómo se dirigían estas escuelas y qué enseñaban en estas escuelas, que se levantaron bajo el movimiento del sostén propio, dirigido al comienzo por Edson White y los misioneros que estaban arriba del Morning Star, pero que así como la luz del evangelio iba creciendo, también la obra iba creciendo. Vuelvo a repetirte, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda a ti la paz. Mi deseo es que te instruyas, que busques el conocimiento de Dios. Y mi frase favorita es, no me creas a mí, investígalo por ti mismo. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana, donde quiera que estés. Y en nuestro próximo estudio miraremos las obras que realizaron Edson White, el Morning Star y todo lo demás que fueron ellos desarrollando a lo largo de esta obra. Vamos a finalizar y los vamos a dejar con estos dos himnos que colocamos al comienzo de la presentación, que son hay lugar en la amplia viña y Cristo está buscando obreros hoy. Dios te hace el llamado. Ven a Él. Enlístate en la lista de obreros de sostén propio. Utiliza tus recursos. Invierte en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los que hacemos tesoros en la tierra, no estamos haciendo tesoros en el cielo. Y los que hacemos tesoros en el cielo es lo que recibiremos de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.